El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana, lanzando rayos de luz que atravesaban el polvoriento y desordenado apartamento. Los restos de una vida llena de promesas se bañaban en el suave y etéreo resplandor. Fotografías de varios sitios de excavación enmarcaban artículos que destacaban sus increíbles hallazgos con titulares como «Niño prodigio arqueólogo descubre tumba perdida», «Estrella en ascenso de la arqueología, hace historia nuevamente». Era un registro arqueológico de la vida de un arqueólogo. Ahora, él mismo era un artefacto, enterrado en el pasado. Años habían transcurrido desde los brillantes titulares. Ahora, las únicas historias escritas sobre él llevaban títulos duros como «De prodigio a paria» o «La caída del excavador deshonrado». Un golpe en la puerta hizo que el hombre se levantara de un salto del sofá desgastado que hacía las veces de su cama. Miró a su alrededor en la habitación con pánico. Pronto siguió otro golpe más fuerte y más insistente. «Abre la puerta», dijo un acento austriaco grueso. El hombre caminaba de puntillas, su aliento se detenía con cada paso. Miró cautelosamente por la mirilla. En el pasillo había un hombre bajo y calvo, acompañado por dos hombres fornidos en trajes oscuros. «Puedo ver tu ojo, ¿verdad?». Se agachó de inmediato, con el corazón acelerado. ¿Quiénes eran ellos? ¿Será este un plan del dueño para intimidarlo debido a cuentas pendientes? El alquiler aún no vencía. ¿Lo estaba? ¿Qué día era, de todos modos? Eres el arqueólogo que tuvo el desafortunado incidente con la tumba del faraón, ¿verdad? El hombre recostó su cabeza en la puerta, con el rostro lleno de temor. Otro periodista, esperando extraer una cita más humillante. ¿Cuándo terminaría? ¿Por qué no lo dejaban en paz? Quiero ofrecerte un trabajo. Los ojos del hombre se abrieron completamente mientras alzaba despacio la cabeza. Esto debe ser algún tipo de broma. Sí, todo esto debe haber sido una cruel broma. Eres el mejor arqueólogo del mundo. Y solo trabajo con los mejores, afirmó con confianza el pequeño austriaco. ¿Podrías abrir la puerta, por favor? El hombrecillo austriaco aguardó en silencio y con paciencia. Los dos guardias de traje se miraron entre sí. Al fin, la puerta se abrió con un clic. El hombre calvo entró paseando, seguido de su músculo. Despejaron una silla y la presentaron como un trono para su jefe. El austriaco le indicó que se sentara. Nervioso, el hombre se lamió las palmas, alisando su cabello como si quisiera causar una buena impresión, aunque esa oportunidad había pasado. Se sentó cautelosamente frente a su invitado. El austriaco se inclinó, con una chispa de emoción en sus ojos. Con un chasquido de los dedos del pequeño austriaco, uno de los guardias corpulentos sacó un maletín y lo abrió de golpe para revelar una tableta de piedra. ¿Qué puedes decirme sobre esto? El pequeño austriaco, cuyos ojos brillaban, le pasó el artefacto al hombre. No se había sentido tan vivo en años. Mientras el hombre examinaba la tableta, explicó que los grabados en la piedra se parecían a los petroglifos de 3000 años de antigüedad que se encontraron en la región del Cañón Bocanegra de Nuevo México. Sacó un mapa topográfico de sus estanterías frenéticamente. Mientras el hombre trazaba con su dedo sobre el mapa moderno, observaba también las antiguas líneas de la tableta. ¿Ves esta línea ondulada? Eso significa montañas, y este símbolo aquí podría indicar agua. Basándose en esto, lo que sea que estés buscando probablemente esté enterrado aquí, concluyó, señalando con un dedo un valle en Nuevo México. El pequeño hombre austriaco sonrió con suficiencia. Irás a Nuevo México por mí, ¿verdad? El hombre asintió con entusiasmo. El austriaco afirmó que Boris te acompañará. Boris, el muro humano, miró en silencio. Él se asegurará de que no hagas pipí en mi tesoro, añadió el pequeño austriaco con una risa. En cuestión de horas, el arqueólogo se encontró en un jet hacia Nuevo México con Boris. A su llegada, los esperaba un equipo completamente equipado, acampado en las coordenadas que él había dado. Su inquietante eficiencia sugería la gravedad de la situación. El equipo pronto desenterró una tumba cuya entrada estaba bloqueada por una enorme losa de piedra, pero esta no era una barrera ordinaria. La piedra llevaba un fresco inquietante de una figura humana, cubierta de manchas blancas, como si advirtiera de un peligro, o incluso una maldición. El hombre sintió una atracción inmediata, ansioso por descifrar la ominosa advertencia del fresco, pero solo tuvo un momento para especular antes de que Boris, el torpe gigante, comenzara a preparar la antigua piedra con dinamita. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?
protestó el arqueólogo. Boris ignoró los gritos del hombre y encendió una cerilla. Cuando la mecha ardía, todos buscaron refugio. Apenas tuvieron tiempo suficiente para prepararse antes de que una enorme explosión destrozara la antigua entrada. El arqueólogo solo podía mirar conmocionado mientras los fragmentos de historia caían del cielo, lloviendo a su alrededor. Apenas se disipó el humo antes de que Boris se lanzara a la oscuridad de la tumba. El equipo compartió algunas miradas vacilantes antes de seguir adentro. Estaban aquí para explorar. Les pagaban para explorar. Y eso es exactamente lo que harían. Avanzaron por un angosto pasillo, con pasos resonando siniestramente en la tumba. Entraron en una amplia caverna, las linternas iluminando las paredes. Cada pulgada estaba cubierta de marcas antiguas, figuras humanas salpicadas con esos mismos puntos blancos. «Debe ser alguna enfermedad, algo que afecta a la piel», murmuró el hombre, esperando que Boris lo escuchara. Boris avanzó sin inmutarse a pesar de la advertencia, y la tripulación lo siguió a regañadientes. Mientras la procesión se aproximaba al centro de la cueva, un tripulante de la parte de atrás tropezó. La piedra bajo su pie se hundió en el suelo con un sonido bajo y rechinante. «Cuidado con el paso», susurró el arqueólogo, su voz apenas rompiendo el denso silencio. De repente, se escucharon varios sonidos de silbido. Un grito escalofriante rompió el silencio. El arqueólogo giró con su linterna, justo a tiempo para ver un hacha balancearse violentamente cerca de él, a centímetros de su rostro. Otra hacha se balanceó tras él, rozándole el brazo. El arqueólogo quedó inmóvil, en estado de shock. Dos enormes manos sujetaron sus piernas, derribándolo. Era Boris. Mientras yacían en el suelo, las hachas mortales se mecían en el aire. Vieron a varios tripulantes ser derribados. «Agáchate», el arqueólogo gritó. Era demasiado tarde. Un tripulante fue empalado por un hacha. Su torso se partió en dos mientras aún estaba de pie. Tomó un momento para que sus piernas cedieran, haciendo que su cuerpo se desplomara al suelo. La sangre brotó grotescamente de la herida, derramándose y acumulándose alrededor de los restos mutilados. Finalmente, tras el caos y la violencia, todo concluyó. El silencio descendió sobre la caverna. La tripulación restante yacía acurrucada en el suelo, en shock. Boris fue el primero en levantarse. Se sacudió casualmente el traje y comenzó a adentrarse más en la caverna. Mientras el arqueólogo contemplaba los restos destrozados de sus colegas en el suelo de la caverna, algo se quebró en su interior. «No podemos dejarlos aquí», desafiante. Boris lo miró con una frialdad calculadora, capaz de romper piedra. Su mano se deslizó dentro de su traje, buscando algo, pero el arqueólogo, demasiado emocionado, estaba distraído. «¿Me escuchaste? Dije que no avanzaremos hasta que...» El disparo fue ensordecedor. El asistente que estaba a metros del hombre se desplomó. Boris le disparó en el rostro. «¿Qué estabas diciendo?», Boris preguntó sin rodeos. El arqueólogo miró hacia atrás con shock y horror. ¿En qué se había metido? Boris guardó su arma de nuevo en su bolsillo. Fue entonces cuando el arqueólogo lo vio, una lesión blanca en su mano. Boris lo interrumpió antes de que pudiera hablar. «Seguimos avanzando», gruñó y continuó caminando más adentro de la caverna. La tripulación reacia siguió a Boris mientras, sin que ellos lo supieran, el peligro acechaba de nuevo bajo sus pies. Todos se movían lentamente por la advertencia del arqueólogo, pero ya era tarde. Las placas sonaron bajo los pies de otro asistente y las paredes se animaron. Un torrente de flechas explotó desde las paredes, acertando con precisión letal. El explorador gritó agonizante al ser atravesado por las flechas. La sangre burbujeaba de su pecho y cuello. Entonces el arqueólogo lo vio de nuevo. Otra herida blanca en la mejilla del cadáver. Otra en su brazo. El temor lo invadió. Miró las palmas abiertas de sus manos y las volteó. Y allí, justo en el borde de su muñeca, una pequeña lesión blanca le devolvía la mirada. Se levantó las mangas, más lesiones, los bajos de sus pantalones, aún más. «Todos revisen sus cuerpos», gritó el arqueólogo. La tripulación cumplió rápidamente y, para su horror, todos ellos estaban infectados con la extraña enfermedad. Solo 2 horas después de su exposición, la infección se propagó rápidamente. Con los ojos llenos de terror, todos miraban sus cuerpos y a los demás cuando Boris disparó su arma al aire.
Los miró fijamente, sin un ápice de remordimiento o miedo. «Sigan moviéndose», ladró. Nadie podía decidir qué destino era peor: la infección anómala que se propagaba rápidamente por sus cuerpos, o Boris y sus dedos ansiosos por disparar. Con un suspiro colectivo, todos bajaron la cabeza y siguieron a Boris. Antes de adentrarse en la tercera caverna, Boris se detuvo. Sorprendió a un integrante del grupo y lo empujó al frente. «Tú lideras el camino», ordenó al joven aterrado. El joven miró hacia atrás al arqueólogo. Su rostro estaba contorsionado de terror. «Ve despacio y prueba cada paso», aconsejó el arqueólogo con calma. El joven asintió, pero no se convenció. Con cautela, comenzó a probar cada paso mientras avanzaba por la caverna. Los demás seguían de cerca, pisando solo donde él había pisado. El avance era lento y cauteloso, pero aún estaban vivos. Eso es, hasta que el joven probó un paso que hizo que el suelo se moviera debajo de él. Se congeló, luego intentó dar un paso en otra dirección, pero el suelo cedió, abriéndose en un abismo enorme bajo sus pies. Sus gritos rebotaron en las paredes de la cueva mientras caía en un pozo de picos, aterrizando con un crujido nauseabundo. La tripulación rodeó con cautela el abismo, horrorizados por lo que yacía debajo. El cuerpo del joven se sacudía violentamente contra los grandes picos. El arqueólogo agarró el brazo de Boris. «No podemos seguir perdiendo hombres así». Boris observó la mano del arqueólogo y luego lo miró a los ojos. El arqueólogo tragó secamente y soltó su agarre. «Nos vamos tras hallar el tesoro. Esas son mis órdenes y las tuyas», Boris declaró secamente, golpeando su pistola a través de su chaqueta. Con un gruñido de rendición, el equipo siguió a Boris adentrándose en la tumba. «Mis manchas blancas desaparecieron», exclamó de pronto un tripulante. Todos comenzaron a revisarse, y efectivamente, por algún extraño milagro, las lesiones de todos habían desaparecido de su piel. Pero su alegría fue efímera. Un intenso dolor se extendió por sus cuerpos. Cada movimiento le provocaba una sensación de músculos en llamas. Cayendo al piso, retorciéndose adoloridos. «Déjalos», gruñó Boris. Incluso a él le costaba mantener su ritmo usual. ¿Qué les estaba pasando? ¿Estaban muriendo? Quizás solo era deshidratación después de 24 horas sin agua. Al entrar en la vasta cámara, todos suspiraron de alivio. Lo habían logrado. Ante ellos yacían oro y rubíes, esparcidos entre montones de tela blanca que parecían tener la forma de momias. La tripulación había entrado en la cuarta y última caverna, una cámara de entierro masiva. Mientras la tripulación usaba sus miembros adoloridos para llenar sus bolsillos con baratijas, el arqueólogo buscaba a Boris. Se encontraba en medio del cuarto, acercándose a una caja de madera. «Déjalo tenerlo», murmuró el arqueólogo al inspeccionar la cámara funeraria. Sus ojos se posaron en las paredes, cubiertas de símbolos primitivos que narraban una historia. Las imágenes representaban un meteorito estrellándose contra la Tierra y grupos enteros de humanos sucumbiendo a la enfermedad que portaba. Los pictogramas mostraban a humanos con manchas blancas cubriendo sus cuerpos, las manchas desvaneciéndose, seguidas de dibujos de personas retorciéndose de agonía. Luego parecía que estaban desgarrando su propia carne. El arqueólogo jadeó alarmado. Su mirada se posó en otro pictograma que claramente advertía contra la remoción de la caja de madera de su sitio de reposo. «Boris, no», gritó el arqueólogo. Boris ya había levantado y abierto la caja. Con una mirada de consternación, sacó una pequeña roca negra. Era diferente a cualquier piedra que hubiera visto antes. La caverna entera empezó a temblar con fuerza. Escombros y polvo cayeron desde arriba, mientras una enorme roca se desprendía en dirección a Boris. «Cuidado», gritó el arqueólogo. Boris miró hacia arriba, pero era tarde. La roca se estrelló, aplastando a Boris. La roca negra rodó hasta el suelo tembloroso al lado del arqueólogo. Mientras la cueva se derrumbaba, el arqueólogo se vio forzado a actuar. No iba a morir allí. Tomó la roca y huyó de la caverna, con sus músculos adoloridos protestando. «¡Muévete, muévete, muévete!», gritó sobre el estruendo del derrumbe de la cueva. Quienes quedaban huyeron hacia la puerta mientras grandes rocas caían, atrapando a los más lentos. «Ya casi llegamos», gritó a los sobrevivientes. A medida que se acercaban a la estrecha entrada de la cueva, las paredes comenzaron a molerse, cambiando para sellar la cueva para siempre.
Con un último y aterrador impulso, el arqueólogo y su equipo se lanzaron hacia adelante. La entrada se cerró con un golpe ensordecedor, solo segundos después de que lograron escapar. Los sobrevivientes se desplomaron al suelo, tosiendo el aire lleno de polvo. «Lo logramos», sollozó el arqueólogo, aferrándose a la roca negra. El regreso fue lento, cada paso más pesado. Sus cuerpos dolían, y algo peor parecía estar apoderándose. El sol apenas había comenzado a ocultarse detrás del horizonte, cuando finalmente llegaron al campamento. El arqueólogo se tambaleó hacia las tiendas. Sus manos temblaban mientras sostenía la roca negra. Los demás siguieron, con rostros pálidos y piel colgante en algunas partes. Se movían lentamente, sus cuerpos atormentados por el dolor. Los tripulantes que se quedaron para cuidar su equipo notaron primero el cambio. Sus ojos se abrieron de par en par con shock al mirar a sus camaradas que regresaban. Estamos infectados», susurró el arqueólogo bajo su aliento. Aunque nadie se atrevía a pronunciar las palabras en voz alta, ya podía ver el pánico en sus ojos sin una palabra. Los supervivientes fueron llevados a las tiendas. El arqueólogo se derrumbó en el suelo, con la cabeza palpitante y el cuerpo tembloroso, apoyado en el poste de la tienda más cercana. El aire estaba lleno de gemidos, los sonidos de cuerpos retorciéndose de dolor. Cuando el sol se puso sobre el campamento, los gritos agonizantes de los infectados llenaron el cielo nocturno. Los integrantes restantes se sentaron alrededor de la fogata, con caras sombrías mientras picoteaban su comida, sin apetito. Después de un largo silencio, un miembro de la tripulación se ofreció a revisarlos. Se levantó y fue a la tienda más próxima. Los demás miraban al frente, con miradas vacías, sumidos en sus pensamientos. Entonces una voz rompió el silencio. «¿Qué es eso en tu frente?». Uno de los miembros de la tripulación se quedó congelado mientras miraba a su amigo. Una lesión blanca estaba en su piel. Al intentar tocarla, notó una lesión similar en el brazo de la persona a su lado. Uno a uno, los demás se revisaron, y el horror se propagó rápidamente. Sus cuerpos ahora estaban plagados de lesiones blancas. El pánico los recorrió. De repente, un grito escalofriante resonó. Todos se pusieron de pie de un salto, con los corazones acelerados. Huyeron a sus tiendas con el miedo atenazando sus gargantas. Salió tambaleándose, su rostro pálido y aterrado. Miraron adentro. El arqueólogo estaba adentro, su cuerpo doblado, sus manos arañando su propia piel. Estaba desgarrando la carne de su brazo con un movimiento enfermizo y compulsivo. La tripulación quedó horrorizada, mirando fijamente. Otro grito desgarró la noche desde una tienda. Al acercarse corriendo, hallaron a más compañeros que habían huido de las cuevas, involucrados en el mismo acto grotesco, desgarrando su propia carne. Algunos usaban manos, otros cuchillos, y unos pocos blandían objetos toscos y contundentes. «Necesitamos ayuda», murmuró un tripulante. Todos sabían que era inútil. La tripulación recién infectada subió a un jeep sin decir nada más. Debían llegar al pueblo, evitando causar pánico. No podían permitir que alguien supiera lo ocurrido, aún no. El jeep estacionado cerca de la acera mientras uno de ellos se acercaba a la casa. Adentro, los otros miraban aguantando la respiración. Eligieron a la única persona sin heridas visibles para acercarse. Mientras se arrastraba hacia la puerta, sus ojos se volvían hacia el jeep, buscando cualquier peligro, pero la tripulación dentro había desviado su atención a un pequeño niño que habían visto cerca, jugando en el jardín. El pequeño niño, con mejillas rayadas de suciedad y un brillo curioso en sus ojos, estaba empujando un camión de juguete a través del césped. Al principio, la tripulación no le dio importancia, pero luego, cuando el niño se detuvo y levantó la vista, comenzó a caminar hacia el jeep. Sus pies descalzos se acercaban más, su mirada fija en el vehículo. El tripulante más próximo a la ventana se tensó, su mirada se cruzó con la del niño. ¿Acaba de notarnos?, uno de ellos susurró, con la voz tensa de inquietud. Los otros observaban por las ventanas, aguantando la respiración. El chico se detuvo justo frente al jeep, inclinó un poco la cabeza y los miró con ojos amplios e inocentes. ¿Por qué ustedes parecen leopardos?, el chico preguntó inocentemente. La tripulación intercambió miradas de pánico. «Vete», un tripulante habló a través de la ventana cerrada del auto. Temía que el niño pequeño se infectara. El niño se encogió de hombros y se alejó del jeep.
Volvió a la casa sin preocuparse, todavía sosteniendo su camión de juguete en la mano. Mientras el tripulante colgaba, el niño tiraba del vestido de su mamá. «Mamá, ¿por qué esas personas de afuera parecen leopardos?», preguntó. La pareja salió rápidamente, disgustada al ver a la tripulación en el jeep. Pero antes de poder reaccionar, el miembro de la tripulación que había sido golpeado se metió al vehículo y se fueron a toda velocidad. No tardó mucho en llegar el CDC al campamento. Su convoy de vehículos levantaba polvo mientras entraban. Un equipo especializado en materiales peligrosos inició el examen de las lesiones blancas que cubrían a los pacientes de la etapa 1. Las lesiones eran impactantes, inquietantemente uniformes, una anomalía que sugería algo antinatural en acción. Al inicio, los expertos del CDC estaban precavidos pero optimistas. Sospechaban que podría ser Staphylococcus epidermidis, una bacteria relativamente benigna que puede causar infecciones cutáneas en ciertas condiciones. Esto explicaría las lesiones y el rápido inicio de los síntomas. Pero conforme el equipo se adentraba en el campamento, donde se alojaban los pacientes de la etapa 3, sus esperanzas se desvanecían. Estos pacientes ya no estaban simplemente enfermos, estaban poseídos. Algunos yacían en el suelo, arañándose como animales salvajes. Otros estaban de pie, sus manos y rostros una grotesca masa de heridas abiertas. Algunos desgarraban su carne frenéticamente, impulsados por un incesante deseo de autodestrucción. La vista era tan horrorosa que incluso los aguerridos oficiales del CDC retrocedieron. «Esto sí que es diferente», susurró el especialista principal. «Esto es algo mucho más...». Antes de que pudiera terminar de pensar, un grito rompió el aire. En un parpadeo, uno de los pacientes en la etapa 3 se lanzó hacia él. La rabia en sus ojos era inconfundible. Sin previo aviso, el resto siguió. Los infectados rasgaron los trajes de protección con una fuerza alarmante, rompiendo el material. Se quitaron los guantes y cascos, dejando a los funcionarios del CDC expuestos y vulnerables. El funcionario del CDC había tenido razón. No era un patógeno simple. Este era SCP-1121. SCP-1121 es una protozoo ameboide desconocido con una habilidad mutagénica única que solo se activa cuando se expone a Staphylococcus epidermidis, una bacteria generalmente inofensiva que se encuentra en la piel humana. Cuando se introduce a otros organismos, SCP-1121 permanece inactivo. Su ácido desoxirribonucleico comparte genes con varias especies de insectos, pero también contiene genes que no se encuentran en ningún organismo conocido. SCP-1121 no se reproduce de forma natural y no requiere líquido para sobrevivir. Una vez que SCP-1121 interactúa con S. epidermidis, muta la bacteria en SCP-1211, una cepa altamente peligrosa, antes de morir. Esto marca el comienzo de la infección, que afecta al 100% de los expuestos, a pesar de que ese epidermidis suele ser inofensivo en humanos sanos. SCP-11211 es resistente a todos los antibióticos conocidos, y hasta ahora no existe cura para las infecciones causadas por Staphylococcus epidermidis excitabilis. Los infectados atraviesan varias etapas. Etapa 1. Dentro de 2-5 horas de infección, aparecen pequeñas lesiones blancas en la piel, indistinguibles de una S típica. La infección por epidermidis puede llevar a un diagnóstico erróneo. Etapa 2. Aproximadamente 24 horas después de la etapa 1, las lesiones se desvanecen a medida que la infección se propaga más profundamente en la piel. SCP-11211 consume el tejido subcutáneo, convirtiéndolo en una sustancia viscosa, causando un dolor insoportable. La piel se vuelve pálida y se desploma, pareciendo una pérdida de peso extrema. Etapa 3. Las víctimas comienzan a quitarse la piel, a menudo usando sus manos, aunque algunas usan herramientas. Este proceso parece indoloro debido a la etapa 2 y no es una acción consciente. Cuando se expone la sustancia subyacente, las víctimas se desorientan y se vuelven hostiles hacia los no infectados, haciendo necesario su terminación antes de llegar a esta etapa. SCP-1121-1 se propaga velozmente en las etapas 1 y 2 principalmente por contacto cutáneo, pero evidencias indican que puede transmitirse sin contacto directo. Los trajes de protección son obligatorios al manejar cualquier muestra. Incluso después de la etapa 3, la infección persiste en la piel removida, con las bacterias permaneciendo activas durante un periodo desconocido. La piel desechada continúa siendo un peligro y una amenaza no resuelta. Según el anexo 1121 A01,
SCP-1121 fue desenterrado durante una excavación arqueológica en Nuevo México. El arqueólogo que primero entró en contacto con el meteorito ahora se considera SCP-1121-1, paciente 0. En 2 días, la infección se extendió desde el paciente 0 hasta todo el equipo de investigación y varios residentes locales. Aunque el aislamiento inicial fue manejado por el CDC, se pidió asistencia a la Fundación. El meteorito y el paciente 0 fueron llevados al sitio de investigación biológica 13 y se despejó un radio de 10 kilómetros alrededor del área de excavación usando bombas Mark 77. Las únicas colonias conocidas de SCP-11211 se recuperaron del meteorito. El análisis con espectrómetro de masas, usando datación de rubidio-estroncio, determinó que el meteorito tiene aproximadamente 1.500 millones de años. Se han eliminado los detalles adicionales sobre las circunstancias exactas que rodearon la llegada del meteorito y las acciones del paciente 0. Revisa otro archivo del Dr. Bob, como SCP-420, condición agresiva de la piel, para una anomalía que te hará dudar sobre esa extraña mancha en tu piel que creías inofensiva. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna anomalía, mientras exploramos más a fondo los archivos clasificados de la Fundación SCP.